Tenemos ya en nuestra sala de reunión a un personaje espectacular que queremos de todo corazón que conozcan si todavía no lo han hecho. Nosotros, por cierto, hemos seguido sus hilos de Twitter. Ha sido para mí uno de los mejores por lejos y además nos acercó esto que todavía tenemos muy fresco, que es la figura de Diego que se enalteció a partir de su partida, lamentablemente. Su historia es una locura total. Primero porque hoy ya está, no sé si está bien dicho, encomendado a Alá, pero lo cierto es que él, incluso su recorrido de vida, su camino, su historia personal, lo lleva a tener también un cambio en su nombre que sí, que tiene mucho más que ver que solamente algo que diga su documento, sino es un modo de vida nuevo, un estilo de vida nuevo, una creencia diferente que tiene, yo creo, él nos lo va a contar, mucho que ver con su viaje, su iniciación buscando a Diego cuando tuvo la peripecia hermosa esa de irse a Dubái. Lo vamos a recibir con un abrazo inmenso a la distancia a Rayid Ali García, que se suma. Bienvenido, Rayid, a otra galaxia. ¿Cómo te va, querido Emilio y Juan? Te saludamos. Hola Emilio, hola Juan, ¿cómo están? Ante todo, agradecido por la invitación. Bien, muy tranquilo, descansando un poco ahora. Bueno, bien, después de, imagino, no solamente este último pasaje del año muy agitado, sino un año que ha tenido mucho de tu acción como comunicador y también ahora me vas a contar en tus viajes y todo. Fuiste una persona en este último tiempo de mucho movimiento, pero claro, a todos nos ha atravesado la pandemia y el corona. Puedo preguntarte por eso, ya que tenemos una lucecita de esperanza y esto empieza como a querer cambiar. ¿Cómo te atravesó, cómo te pegó a vos el corona este año? Un año raro, como a todos. Yo he decidido, desde el 1 de marzo, estoy confinado por decisión propia. Bien. Justamente me había tocado, por cuestiones de trabajo, cubrir desde enero la evolución del coronavirus, primero, antes que fuera pandemia en China, y venía siguiendo el caso muy de cerca. Es decir, Intuías el por desenlace. profesionales. Claro, no, orientado por profesionales que Claro. lo decían. Así que decidí recluirme el primero y hace muy poco empezamos a salir un poco porque aquí ya hay vacuna y demás, pero sí que fue un año raro, con mucho trabajo, pero siempre de aquí, del mismo entorno, de casa. Bueno, interesante eso, Rayid, contame dónde estás, porque si es desde aquí que ya hay vacuna. A mí me hace abrir los ojos porque hoy llegó, bueno, ya llegó en estos últimos días, pero hoy se inicia el camino de vacunación en nuestro país. ¿Dónde estás vos, Rayid? Sí, estoy al tanto de lo de Argentina, muy feliz por eso. Ese es el paso inicial, sé que son pocas todavía, pero es así. El proceso fue en todo el mundo muy similar. Uh-huh. Yo estoy ahora mismo en Ashman, a unos 40 kilómetros de Dubái, y aquí la vacuna empezó en septiembre. En septiembre empezaron con la vacuna china, Mirá. con el personal de salud y demás, y ahora es por número de residencia, de identificación. Uh-huh. No me ha tocado todavía, pero estoy a la espera de que me llamen. Perfecto. Bueno, y la perspectiva, por lo menos la noticia, ¿cómo fue avanzando en este último tiempo? ¿Han habido cambios? Imagino que sí, producto de esa ya vacunación desde septiembre. Digo, ya tenemos un tiempo considerable. Mira, el primer cambio es en el estado de ánimo, sin Total. duda, de la gente. Total. Se nota en el movimiento, se nota en las caras que cruzás, no solo por la calle, sino así, en videollamadas, gente de aquí o de todo Medio Oriente que vas hablando y ya el talante cambió absolutamente. La esperanza es otra, esperar ahora la evolución, recién está la primera dosis, son dos. Uh-huh. Los casos más o menos se mantienen, pero es esperable, por un tiempo se van a mantener. Aquí se habla de por lo menos 6 meses de que se mantenga el número de casos. Claro. Habiéndose iniciado, perdón Juanito, habiéndose iniciado, digo, ya la vacunación en septiembre. Esto nos sirve también como espejo permanentemente, más allá de que culturalmente y menuda diferencia probablemente te has encontrado al punto, digo, de cambiar tu nombre. Tengo que, indefectiblemente, y antes del aporte de Juano, sí preguntarte, Rayid, en cuanto, en lo personal, yo decía, ¿no? Una cuestión es el nombre, pero esto otro es no sé cómo llamarlo. Llegaste vos y te explotó la cabeza, hubo un descubrimiento, un hallazgo. ¿Cómo viviste eso que te lleve al punto, no sé, o te empezaron a surgir 1000 preguntas? ¿Cómo fue tu encuentro con ese cambio tan importante para tu vida? No, es un proceso previo a mi llegada aquí. Uh-huh. Y es un proceso de muchísimo tiempo, tanto tiempo como que yo digo que, como todo converso, todavía estoy en esa evolución. Mira. Llevo 15 o 16 años
y es una evolución permanente. Hacia el afuera es menos interesante lo que parece, es decir, en lo que es la vida normal, el único cambio es rezar 5 veces por día, 5 minutos cada vez, así que Claro. no es un cambio tan notorio, y después costumbres mínimas que no han resaltado tanto hacia afuera. El cambio es interno, tiene que ver con en su momento haber sentido, yo creo que el peor sentimiento que tiene un ser humano, que es la pérdida de la fe. Ujú. Fe absoluta, no digo fe en Dios, fe, porque uno fe siempre de algún modo la tiene, por más que no sea creyente, cree en algo, Sí. Total. cree en uno mismo, cree en un Sí, partido en algo. político, cree en un En el equipo de fútbol, universo, algo en crees. algo cree. Y a mí me llegó a pasar eso, un momento difícil, después de la famosa crisis de los 30, Ujú. hoy ya Ujú. tengo 47, una crisis grande de fe, de pérdida de fe, y después fue un contacto, en principio solo con el Corán, con el libro sagrado del Islam, y después ir acercándome muy a poco, conociendo gente, siendo instruido, y ahora llevo ya 10 años estudiando teología islámica, con el objetivo de algún día, cuando me retire del periodismo, que es en un futuro más o menos mediato, no tan a largo plazo, es ser imán. Es ser imán en la mezquita, que es similar, no exactamente igual, pero similar a lo que es un sacerdote en la iglesia Claro. cristiana. Mira vos. Claro, Sí, claro. no hay que perder de Que vista, permite- Juano, que, Sí. perdón, y esto que sirva solamente de introducción, porque Rajid, entre otras cosas, yo dudaba, ¿viste? Cuando estábamos armando la carta de presentación en redes, digo, ¿cómo lo presento a Rajid? Tiene tanto como para agregar, debe haber sido incluso difícil hasta solamente resumirlo en el perfil de redes sociales, pero principalmente es periodista, tiene una pluma que nos ha llegado a todos, Juano. Entonces, no, él dice que no, tiene una capacidad de hacer llegar el mensaje totalmente distinta. Con Juano, debo reconocer, Rajid, que ayer llegamos a un concepto que a veces está muy mal visto, que es una cuenta adictiva. Vos estás esperando que publique algo, a ver para dónde va, qué historia nos va a contar y con cuánto detalle. Juano, yo te interrumpí, pero por favor, adelante. No, me había quedado con lo de imán, que digo, a diferencia, por ejemplo, del sacerdote, vos seguís con tu vida, digamos, común y corriente, ¿no? Básicamente no Sí. se mete en cuestiones de celibato, digo, a eso me refería. Para nada, no, al contrario. El único cambio es simplemente dedicarte, es un trabajo, Claro. dedicarte a orientar. No es tampoco que las das, sino que orientás las 5 plegarias del día. No es Ujú. que te das un discurso ni nada por el estilo, sino simplemente te pones al frente. Que uno inclusive lo hace, muchas veces vas a rezar y el imán no está, puede pasar que esté enfermo o que no esté, y alguien del grupo siempre oficia de imán en la casa de uno. Cuando estás rezando 4 o 5 personas en tu grupo familiar, vos sos el jefe de hogar, Claro. generalmente sos el que se pone al frente y oficias de imán. El único cambio es un trabajo, Claro. como cualquier otro, solamente que es el único cambio. Después no hay cambios en cuanto a Sí, celibato, sí. ni Y, nada por el y, estilo. para volver a la historia, digamos, y empezarla cronológicamente en Argentina, vos ya venías estudiando, digo, antes de llegar allá, ya venías, te había picado ya el bichito de empezar a leer y todas esas cuestiones, ya desde Argentina, antes de ir para allá. Es que no fui directamente de Argentina. Yo de Argentina me fui después del 2001, 2002, como mucho, ¿no? Claro, sí. Pasé primero por España, después por Grecia, después por Arabia Saudita. En Arabia Saudita, viviendo relativamente cerca de Meca, de Medinat, de la ciudad sagrada del Islam, tuve muchísimo contacto con la vida diaria del Islam más ortodoxo, porque aquí un poco más también, pero en Dubái, que está aquí cerquita, o en Emiratos Árabes, no es tanto, no se ve el Islam tan ortodoxo, es un país que muy cosmopolítica, muy avanzado, muy desarrollado. Entonces el Islam más ortodoxo lo cultivé más que nada en Arabia Saudita, que fui allí donde empecé a estudiar teología. Claro. Y, Con un argentino justamente, y también García. mira, Él se llama quiero... Eiza García. Ahí está, aprovechamos para mandarle un gran abrazo y un reconocimiento también por esto, ¿no? Como hay algunas personas que aparecen en determinados momentos de nuestras vidas y nos la cambian para siempre, ¿no? Quizás este puede haber sido un caso. Y tu caso también, quiero contarte, Rajid, vos entrás en una serie de encuentros en este ciclo que nosotros hemos catalogado galácticos, un poco jugando con el nombre de nuestro programa, que es Otra Galaxia, porque entendimos que este 2020 que fue tan duro, hubo un montón de personalidades, celebridades, personas comunes,
que nos han cambiado este año de alguna manera, pero para bien, ¿no? Hace un rato incluso discutíamos como esta cuestión siempre reprochable de la función y la responsabilidad del periodista, y analizamos un poco eso. Vos como periodista también lo sabrás entender, pero digo, también todos los que se han cruzado en este ciclo, todos en algún momento rompieron el paradigma o persiguieron algo de una manera, no digo desde el combustible espiritual y esa cuestión, no de nada que ver, se asocia a tengo el deseo de hacer algo, voy a perseguirlo, voy a ver qué onda, y funcionó. En este caso, digo, los que conocen un poco tu cuenta, tu trabajo, te linkean directamente con Maradona, pero porque hay un montón de razones para hacerlo. Yo hasta donde tenía entendido, y vos corregime, Rayid, viajás a Emiratos Árabes siguiendo la ruta de Maradona y te convertís no solamente desde antes en un maradoniano, un tipo que reconoce siempre las virtudes de Diego, en alguien que lo acompaña a él directamente. Sí, maradoniano desde la infancia, como desde siempre. Generación, ¿no? Y claro, total. Yo siempre digo que los que tenemos arriba de 45 hasta 55, 60, que éramos adolescentes o la primera juventud en esa época, absorbimos, porque uno en la adolescencia es una esponja, todo vale el triple, Claro. Absorbimos todo lo que pasó y veníamos de una etapa muy especial, ustedes lo saben, el fin de la dictadura, todo un cambio muy violento emocionalmente, si se quiere, claro. Esta etapa, la inflación que empezaba a galopar y terminó en hiper, una situación muy especial para el país. Bueno, el shock de México 86, seguramente, sobre todo el partido con Inglaterra, Malvinas de por medio, nos cambió a todos y absorbimos eso. El maradoniano más maradoniano de todos tiene esa edad más o menos. Sí. Lo asoció de esa manera. Coincido. Yo que estoy casi en 4-2, te digo que pego en el palo, pero lo siento a Diego de verdad como ahí, uno de mis pequeños, de mis superhéroes de pequeño. Pero de verdad, cuando pasó todo esto último lamentable, digo, de la partida de Diego, que nosotros incluso medio sin querer durante todo el año fuimos homenajeándolo. Esto después nos fuimos dando cuenta, haciendo programas especiales cuando se cumplió año, cuando se cumplía también fecha del partido contra Inglaterra, sacando al escritor a Burgos con aquel librazo que tiene ese partido. Y nos encontramos cerrando el año con esta lamentable noticia, pero diciendo eso a todos, aquello que quedó medio tatuado también me parece para siempre, que es eso de que todos sentimos que se nos fue el mismo familiar, a los que lo sentimos cercano a Diego. Pasó eso, para mí era parte de mis recuerdos, está siempre, de alguna u otra forma. Es desprenderse un poquito justamente de ese adolescente, de ese niño que manteníamos dentro a partir de lo que Diego generaba, y no solo como futbolista, lo que empezó a generar después, la personalidad que siempre tuvo y que muchos nos hemos sentido identificados con esa frontalidad y esa forma de expresarse. Yo siempre digo que ser maradoniano no es pensar como Maradona, pero sí a lo Maradona. Mira qué bueno. No necesariamente hay que coincidir con él. A mí me cuesta mucho hablar en pasado, yo suelo confundirme y hablo en presente, pero lleva su tiempo. Pasa. Y es un duelo que, bueno, va a llevar su tiempo y va a terminar incorporándose, como nos ha pasado. Yo lo decía el otro día, cuando escuchamos un tango por ahí, te guste o no te guste, o cuando estás en un lugar en el que se escucha tango, o lo cruzaste por ahí, la relación inmediata, inconsciente, aunque no lo menciones, es Gardel. No hay forma inclusive a aquel mención cuando uno hace algo bien, vos sos Gardel. Total. Y es así, y hay personalidades que uno termina incorporándolas. Yo creo que Diego termina incorporado a cualquier relación con el fútbol argentino de aquí, no sé cuántos años, calculable. A la eternidad, sí. Cualquier gol con 2 o 3 gambetas va a ser un gol maradoniano, y así va a ser. Totalmente de acuerdo. Sí, aparte, siguiendo con el ejemplo de Gardel, digo, ¿cuántos años atrás estamos hablando de su partida y demás, de generaciones y generaciones que no han sabido, digamos, sí su legado, sí sus canciones, sí su obra, pero digo, que no han vivido bajo el liderazgo de Gardel en vida, y sin embargo se sigue utilizando, y un joven puede decir, pero que, no, si me sale esta, soy Gardel con guitarra eléctrica, y te la dice un pibe que por ahí tiene... Son las personalidades icónicas. Lo que pasa, a ver, salvando la distancia, lo que es Borges a la literatura, uno puede o no estar de acuerdo con Borges, pero lee cualquier otra cosa y nunca jamás se acercó, pero ni un poquito. Claro, a lo que era capaz de expresar.
Quiero... Bueno, esos íconos que son ineludibles y van a ser ineludibles Total. para siempre. Quiero aprovechar e insistir porque para los que se suman recién estamos en contacto con Rashid Ali García, que le queda muy chiquito el reportero que hemos puesto aquí en el flyer, viajó por todo el mundo, pero a mí me parece esto, que podemos entrar un poco, para entrar en el anecdotario, porque estamos hablando de Diego, vos lo conociste y también puede haber pasado algo. Bueno, creo que todos los que conocieron a Diego, vos me vas a dar una respuesta que me podrían haber dado los demás. Pero no se encontraron con ninguna sorpresa. No es que se te cae el ídolo de ninguna manera, pero me imagino, quiero que me cuentes cómo fue, tal vez lo has contado muchísimas veces, pero para los que no conocen esa historia, el quiebre, cómo arranca tu historia de ir a buscarlo o de seguir su ruta como conozco, para pasar a trabajar con él. ¿Cómo fue eso? No, seguirlo fue seguirlo siempre. Es decir, Siempre. uno quiso ser... primero hacer las cosas que él hacía como futbolista, cuando me di cuenta que era imposible. Claro. Decidí estudiar periodismo primero, estudié comunicación social, luego periodismo deportivo más tarde, con la idea de seguir la carrera y, como siempre digo, esperando alguna vez encontrar algún otro futbolista que pudiera hacer las mismas cosas que al día de hoy no lo he visto. Y después fue siempre seguirle la carrera. Yo empecé más que nada a acercarme profesionalmente por una cuestión de edad, en Sevilla. Cuando él estaba en Sevilla, ahí sí empecé sin viajar todavía, pero sí a estar un poco más cerca, y bueno, a partir de ahí siempre, cuando se dio lo de la selección, también lo seguí un poco más, fui a Sudáfrica al Mundial, y después, bueno, él dejó de trabajar, y a mí me encuentra en Arabia Saudita, cuando él estaba por firmar con el Wasel, un colega muy adelantado, está siempre muy adelantado, no quiere que lo mencionemos, nunca quiso, pero fue quien me dijo, mirá, Maradona va a firmar con tal equipo, me lo dijo un mes antes o 20 días antes, así que yo ya venía con un trabajo con un proyecto de redes sociales para clubes de fútbol, con el que trabajo hace 20 años, Ajá. Y con ese proyecto fui al club, les dije que sabía lo que estaba por pasar y que lo mejor que les podía pasar era tener redes sociales en español para que el rebote internacional fuera mayor. No fue fácil, fue una negociación bastante compleja. Ah, sí. Y se termina de resolver cuando Diego llega a firmar él su contrato, que ahí tengo mi primer acercamiento con él, me presento casi, lo había cruzado, pero él no sabía quién era yo. Me presento y él fue a sentarse con el presidente y le dijo lo que este flaco trae, textuales palabras, es lo que el club necesita, contrátenlo. Y me contrató el club. Trabajé para el club desde ahí y terminé trabajando incluso hasta que él se fue un año después. Yo me iba a ir con él y él me dijo, no, vos necesitas laburar, quedate trabajando. Y él se fue y yo seguí trabajando en el Wasel 3 años más. Mirá vos, impresionante. Y vos ya manejabas bien el idioma, porque me imagino que obviamente, no digo, todavía podrías estar aprendiéndolo y demás, pero jugar con el español, bueno, eso ya está, no había ningún problema, pero digo, tenías que jugar, ¿no?, con diferentes cuestiones, o vos mantenías todo el contenido completamente en español sin linkearlo con las redes, digamos, en el idioma original. Primero fue en español. Abrí una de estas cuentas que ahora están tan de moda con el ARG de Argentina, se llamaba el Wasel ARG. La hicieron oficial esa cuenta, pero ¿qué pasó? De pronto la cuenta en español tenía 60.000 seguidores y la cuenta oficial en árabe tenía 5 o 6. Claro. Entonces un poco, no digo que les empezó a molestar, pero empezaron a sentir que toda la gente... Claro, incómodo. Incluso los árabes iban a mi contenido por una cuestión de la edición de imágenes, de videos y demás. De criterio estético, por ahí. Hace mucho tiempo, una cuestión de experiencia. Así que terminaron armando un solo equipo, yo me sumé al grupo árabe que llevaba la cuenta en árabe, y además hice la misma cuenta pero en inglés, terminó todo en una misma cuenta que era trilingüe, se escribía en árabe, seguía en español y seguía en inglés, y lo mismo con el sitio web, y teníamos una revista mensual y un ciclo de televisión también. Así que bueno, ese fue el trabajo que se hizo en Al-Wasel durante 4 años, pero obviamente el único rebote, digamos, masivo a nivel mundial fue mientras estuvo Diego. Claro, sin duda. Bueno, ¿sabés qué? Sobre eso quería preguntarte, Rashid, aprovechar, porque incluso fue hace poco, no me acuerdo a quién se lo escuché o si lo leí incluso, pero que en un repaso un poco de la historia de Diego, sobre todo como técnico,
planteaban que su llegada a Arabia había sido en realidad medio un ningunear su trabajo, mandarlo, entre comillas, digo, al culo del mundo, a ver qué onda, a un fútbol intrascendente y, por supuesto, ¿no? Como lo vino marcando siempre, es Diego, que lo mismo que pasó en Sinaloa, digo, pero el fútbol mexicano tiene como otra impronta y lo ha tenido durante el último tiempo sin lugar a dudas. Pero en ese momento vos lo lees o lo vivís un poco así, en la historia, siguiendo un poco los pasos de Maradona. ¿Hubo alguna, como generalmente también se especula, de muchas vendetas que le han hecho al Diego, queriéndolo de alguna manera poética de decirlo, ¿no? ¿Taclearlo también ahí? No creo. No tenés esa visión. No voy por ahí. Estoy seguro que lo que siempre quiso Diego hasta su último día es trabajar. Y trabajar, cuando digo trabajar, lo que él decía trabajar, que era estar cerca del césped, Claro. entrenar, ser director técnico. Cuando surge lo de Dubái hacía relativamente poco de lo de la eliminación de Sudáfrica. Uh-huh. Con Alemania fue en junio, julio, y lo de Dubái surge en mayo. Claro. Y hay que tener en cuenta dos cosas. Yo en ese momento ya se veía un crecimiento que ahora se frenó por otros motivos, pero perdón, se venía un crecimiento en el fútbol de Medio Oriente. Muchas figuras iban, en ese momento fueron Cannavaro, Trezeguet y algunos más. Sí. Yo me imaginaba que podía llegar a suceder algo así. Y después, bueno, estaba dos puntos fundamentales para todos: la oferta económica de por medio, Claro. y vivir en Dubái. Sí. Claro. No es fácil de rechazar. De hecho, Diego Totalmente. después se termina quedando, después de Al-Wazir, se termina quedando 7 años Diego en Dubái. Claro. Entonces lo que él buscaba era trabajar, y bueno, la oferta económica y vivir en Dubái era Sí, irrechazable obvio. para cualquiera que estuviera en trabajo. Que si querés te hago el paralelismo con China, que ha pasado también en el último año, que muchos jugadores y de renombre, ¿no es cierto? Como, no sé, caso Iniesta, Mascherano, Tevez, el Pocho Lavezzi, Tevez también, sí, claro, se han ido a China, obviamente, por la cantidad por la oferta, ¿no? Por los millones que manejan, diferentes accionarios, perfecto, y se les hacía difícil, ese punto que vos marcás de Dubái. Digo, por ahí se hacía mucho más difícil en China que los que le tocó ir a Dubái, que encontraban, vaya a saber qué otra cosa. Si bien el idioma era completamente distinto, culturalmente distinto, yo creo que hay un arraigo un poco más para el que se fue para Dubái que para el que se fue a China. No lo dudes. Dubái, hay por ahí una imagen medio... Yo siempre, para hacer un paralelismo y para que se entienda lo que es, no es muy diferente en cuanto a caminar por la calle y lo que vas a encontrar con Miami o con Punta del Este, pero con más gente que habla inglés. Si hablas un poquito de inglés, es como caminar por Punta del Este, porque, a ver, es una ciudad donde el 10% menos, debe ser el 5 o 6% es árabes, de locales. Después Mirá. el resto son todos extranjeros, viven muchísimos europeos. Es una ciudad muy europea. A ver, es un París más moderno, pero no es esa imagen donde yo aquí estoy a solo 40 kilómetros y es absolutamente distinto. Yo salgo y la calle es de arena. Dubái ha crecido muchísimo en estos últimos 20 años hasta transformarse en un polo turístico de primer nivel internacional. Si no estuviera tan lejos como está, más lejos de Sudamérica que de Europa no tanto, yo creo que hoy sería el centro turístico internacional. Pasa que la distancia es la distancia. Claro. Sí, por supuesto. Y decime, Rajid, tenemos algunos minutos todavía para aprovecharte. Quiero agradecerte profundamente tu tiempo. Decirle que estamos hablando con Rajid Ali García, los que están del otro lado. Me contaste el quiebre, ¿no? El entrar en la relación y Diego avalando, diciendo lo que este pibe hace, vale, contrátenlo. ¿Cómo siguió? ¿Cómo fue? No, Diego, en cuanto entendió, se enteró. Yo no se lo conté desde el inicio, pero se entera. Sí. Cómo era mi camino, mi recorrido, cómo llegué allí. Y trabajando siempre digo, siempre me sentí apoyado, aunque no necesariamente ni con palabras, ni con hechos puntuales, pero siempre lo sentí cercano. A ver, como profesionales, ustedes no van a entender, de dejarme la nota siempre a mano, de no hacérmela difícil, de ayudarme cuando venía el periodismo internacional. Yo no estaba acostumbrado a manejar esos volúmenes, nadie está, ¿no? Acercarse a Maradona.
manejar esos volúmenes de prensa internacionales que te llaman de un lado un pakistaní, del otro un hindú, del otro un inglés, del otro un francés, y suena el teléfono así y tenés que estar manejando los tiempos de Maradona con ese nivel, y no era tan fácil, pero él siempre, como siempre digo, me la dejó picando siempre. Claro. Nunca me la complicó, por ahí un poquito cuando se demoraba en una conferencia de prensa y demás, que yo a eso, ¿qué le llamo? Aprendizaje. Aprendí muchísimo durante todo. Yo con él día a día compartí solo ese primer año. Después nos veíamos bastante menos porque yo seguía en el club y él se dedicó a otras tareas. Claro. Pero día a día fue ese primer año en el que realmente me la hizo muchísimo más fácil de, inclusive un prejuicio que yo traía de muchos colegas que me decían, tené cuidado con Maradona. Bueno, mira, nada de eso pasó. Claro. Sí. No, y cuanto a aprendizaje, me imagino, además, jugando totalmente en primera, digo, más allá del fútbol, ¿no? De lo que puede representar el fútbol de Arabia y puntualmente de Dubái y demás, estás jugando con el número uno del mundo, digamos. Ahí o aprendés con esto que vos decís, volúmenes de prensa, digamos, no vas a estar con otro tipo que tenga más volumen de prensa que Maradona. A ver, estar en la oficina, yo en la oficina del Wasel tenía una oficinita muy pequeñita para mí solo y la computadora, y que por ahí golpeé en la puerta, y en los clubes de Emiratos no hace falta demasiadas presentaciones, ni pedir cita, ni nada por el estilo. Pasás, llegás y entrás. Claro. Y que me golpearan la puerta cuando alguien le indicaba dónde estaba yo, y que por ahí llegara, o no sé, desde el director de marca, el director de sport, el de la Gaceta, o Peter Reid, o Roberto Carlos, o Robin Van Persie, o Ben Johnson, que son personajes que llegaban y te preguntaban, ¿y dónde está? O Cannavaro, ¿dónde está Maradona? Lo queremos conocer, ¿a qué hora entrena? ¿Dónde lo podemos ver? O yo lo conozco y lo quiero ver, lo vengo a saludar. Claro. Y ese tipo de cosas, manejarla así sin una gran preparación previa, sino porque uno nunca está preparado para eso. Claro. Realmente fue muy fácil, gracias a Diego y gracias a Dubái en particular, porque en Dubái, yo esto siempre lo remarco, es muy distendido en ese sentido. No existe la presión de que te estén observando, alguna línea escrita además, y que vas a tener el golpe en las redes sociales, ese rebote negativo. Yo me he equivocado un montón de veces en Emiratos Árabes, ese rebote que uno tiene de una palabra de más, como puede pasar en Twitter en Argentina, no existe. Claro. Entonces, ese relax hace que todo fluya de una manera mucho más fácil. Claro, que se haga mucho más ameno a lo que nos acostumbramos, incluso en la idea, nosotros que somos bastante contemporáneos, de cómo se fue construyendo me imagino, tu carrera, la nuestra, salvando las distancias y cada una de nuestras experiencias. Pero sí, comprendo perfecto lo que decís. ¿Qué currículum te quedó, Rashid? ¿No? En el currículum cuando ahora pone, y no, manejé las redes sociales de Maradona, tranquilo, humildad. Es que a veces me preguntan y yo digo, ¿y de ahí para abajo qué, no? Claro. ¿Cómo seguir? No, inclusive, no, más allá de la broma, con esto que pasó último con Diego y demás, porque uno siempre mantenía la esperanza y en algún mensaje esporádico que podía cruzar, de volver en algún momento a hacer algo, de esperar a ver cómo se desarrollaba su carrera y seguir en algo juntos, de algún libro compartido y demás, pero al suceder esto realmente, y al principio Emilio ahí decía, cuando me decía la pluma y escritor, yo descubrí este año que no soy escritor porque me he realmente lanzado a la aventura de un libro y no es tan fácil. Así que... ¿Estás en esa? Estoy en eso y creo que un poco después lo que viene es eso, tratar de aprender muchísimo. Qué bueno. En ese sentido, porque la literatura no es algo fácil para nada. Totalmente. Entonces, bueno, eso, y un poco estoy trabajando mucho en otros ámbitos del periodismo, un poco de social, un poco de política, y un poquito el deporte y el fútbol van quedando, no digo atrás porque uno será siempre un amante del fútbol, pero realmente, y esto no es por este último hecho puntual, ya se venía evaluando, viene un cambio por ese lado seguramente. Claro. Quiero aprovechar, tengo tan solo 4 minutos según el cronómetro, pero quiero preguntarte así cortita y al pie. ¿Te esperabas lo de Diego, lo último? Sí, absolutamente. Sí. Diego dejó de ser Diego. Yo la primera vez que me di cuenta que no era Diego fue el día que tomó el micrófono en cancha de Gimnasia en su presentación. Sí. Vi su forma de expresarse, sus ojos, la boca. Se lo dije a mi esposa aquí presente, está aquí a 2 metros.
se lo dije a ella, Diego está bien, no lo veo bien, escribí en Twitter, Diego no está bien, que tuve inclusive, como siempre, el rebote negativo de por qué pensás así, que estás avisorando. Claro. Y era simplemente que Diego en el último año, no sé realmente qué pasó, yo estaba muy lejos. Hace 2 años yo estaba jugando al fútbol con él. Y él pateaba y corría y qué pasó en el medio realmente no lo sé. Pero el declive de Diego se veía y cuando lo sacaron de la clínica y en lugar de ir a una casa con amor, fue a una casa nueva con paredes extrañas, un baño químico en la habitación y sin un médico que le acompañe, el desenlace era casi Sí. fácil de prever. Claro, Sí, claro. es importante lo que decís, porque vos compartiste y no hace 20 años. Estabas hablando, como vos dijiste recién, hace 2 años estabas jugando al fútbol. Pudiste compartir esos momentos, estaba bien allá, porque también en su momento se habló mucho, ¿no? De qué hace Diego en Dubái y esto y lo otro, y a veces se compartía algún video malicioso y demás, pero digamos, vos en lo que te tocó a vos compartir, y seguramente más allá del fútbol has compartido tal vez un post partidito de fútbol, una cena, una comida, un tomar algo, bueno, calculo que en tu caso no alcohol, pero digo, compartir un momento así, vos lo veías bien, estaba bien Diego allá. Permanentemente. A ver, ahí hay que, primero, ante todo, Sí, yo no soy, o no fui, me cuesta lo del pasado, amigo de Diego, no lo fui. Siempre hubo una relación profesional, periodista y personalidad, ningún otro tipo de acercamiento más allá de eso. Y siempre la relación fue así cordial. Yo lo más grave que le vi a Diego acá fue cálculos renales que tuvo en el 2012, creo, claro. que lo tuvieron que operar, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y después siempre, a ver, queda un minuto, si no te los tiraba un poquito más. Pero para cerrártelo, yo lo que digo es casi una frase que parece, a ver, redundante, pero yo estoy seguro de esto. Si Diego hubiera vivido más en Dubái, hubiera vivido más. Claro. Gran cierre que estamos teniendo con, espero el primer de varios encuentros. Por lo pronto nos dimos este gustazo con Rashid Ali García. Me queda la pregunta que se la voy a dejar en realidad después para mensaje privado. Me va a tener que pasar la receta de cómo hace para conseguir esas gemas que después comparte, como la última de, hablando, mira, justamente de joyas, de la publicidad de Diego en la India y todo lo que pasó en la India. Es impresionante, Rashid. Yo eso es lo que valoro profundamente. Además, digo, qué sensibilidad y qué capacidad en esa búsqueda. No sé, a vos esto sí te aprovecho 20 segundos, te llega el material, lo vas a buscar, ¿dónde aparece todo eso? Fíjate que casi todo desde de los últimos 7 años, o sea, de los 7 años previos a la llegada a Dorados, donde yo ya no estaba, o Gimnasia. Fue durante esos 7 años donde me dediqué, aprovechando la cercanía, a usar el teléfono y la camarita todo lo que pude. Impresionante. Cerca de él. Impresionante. Y nada más. Quiero Rashid, sí. Caminar al lado de Maradona es hiperagotador. Imagínate lo que habrá sido ser Maradona. Me imagino. Se me está cortando el tiempo. Espero que no se corte antes de decirte gracias por tu tiempo. Un placer conocerte, Rashid. Te mando un abrazo inmenso. Después la seguimos. Gracias a ustedes y a las órdenes en todo momento. Un placer, gracias, querido. Rashid. Un gustazo Abrazo conocerte. grande. Rashid Ali García, otro de los galácticos, un fenómeno total. Se nos está cortando nuestra sala de reunión. Si no, seguíamos charlando un rato largo. Las 3:30 de la tarde acá en la Argentina. No sé qué horario es en Dubái. Después me lo cuenta por mensaje también. Así después les cuento a ustedes en qué situación lo encontramos a Rashid, un fenómeno que estaba con su mujer incluso y que nos regala, insisto, este tiempo con parte de su historia. Ustedes, amigos, amigas, si tienen tiempo, tienen ganas, vayan a las cuentas de Rashid en Instagram y en Twitter. No se van a arrepentir. Les recomiendo profundamente. Esto para mí, aparte, ha sido una recomendación de quien cada recomendación que me hace es una cosa segura, que es nuestro productor Dieguito Celonca, que me dijo en algún momento, durante el pasaje incluso de este tiempo, tenés que seguirlo a Rashid Ali García. Y no dudo, adictiva su cuenta, lo decía, es espectacular,